Con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al frente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 4T llega a la ONU como fórmula civilizada de la transformación social, política y económica a nivel mundial ante la opulencia y frivolidad que caracteriza a las élites. Yo le agrego esto a la ilegalidad y el egoísmo y lo que AMLO pone de manifiesto como el reto a vencer, que es la corrupción. O sea, la inmoralidad, ese afán de lucro que margina a mucha parte de la humanidad, generando violencia, desintegración familiar, descomposición social y miseria en todo el planeta. Esto es Factor Medios TV, todo sobre política, tecnologías, negocios, entretenimiento, inmigración en noticias del momento. Esto es Factor Medios TV con Luis Lim García. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna,
mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Está usted viendo Factor Medios TV. Continuamos con Luis Lim García. Tras el inicio de la todavía catastrófica pandemia, otros 120 millones de nuevos pobres adicionales en el mundo, anunció precisamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien advierte del gran costo en seguridad para mantener la paz debido a la desigualdad y a la exclusión social a las que se refiere nada menos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un acontecimiento verdaderamente espectacular la presencia y el liderazgo de AMLO ante las Naciones Unidas. Su presencia en Nueva York ha despertado pues las conciencias a nivel mundial. En todos los países se está repiqueteando, retuiteando esa intervención espectacular del presidente, poniendo los puntos sobre las íes para disminuir esa brecha, esa desigualdad que impera en el mundo, a la cual se refiere de esta manera. No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales
que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos, mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Es así pues como el presidente mexicano puso en relieve los nombres de personajes históricos: un Roosevelt de los Estados Unidos, Morelos, Juárez de México, Bolívar, el libertador de América, de Venezuela. Y pues esto compromete precisamente e inspira que no se trata de socialismo específicamente hablando, de comunismo, de populismo, de marxismo-leninismo, al que le tienen una fobia y un terror muchos de esos fanáticos del nazismo y de la derecha y extrema derecha, que no ven bien que se favorezca a todos los mexicanos con políticas y programas sociales. Así es de que, lamentablemente para ellos, la 4T no solo es una metodología, una corriente de pensamiento nueva, como se enmarca en el López Obradorismo, sino que también la 4T arriba y rescata las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, con el presidente mexicano López Obrador al frente, para impregnar a todos los países del planeta que estén dispuestos, a los grandes industriales y corporaciones y a los hombres más ricos del mundo, a participar en lo que vendría siendo esto, que es rescatar a los más débiles, a los más vulnerables,
a los más pobres del planeta. Así es que hay 4T no solamente para rato en México, sino en un abierto desafío a través de la ONU para ayudar a los más pobres del planeta. Así es que su servidor amigo de siempre, Luis Lim García, aquí en Factor Medios TV y en las noticias del momento, por favor, síganme, hagan clic en la campanita, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y compartan los videos y pongámosle me gusta, un like para que nos ayuden los algoritmos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Factor Medios TV, donde quedó usted informado acerca de la política, tecnología, negocios, entretenimiento y migración. Factor Medios TV, bajo la conducción de Luis Lim García. Nos vemos en la próxima.